En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensa. Nuestro invitado para esta noche es el amigo Humberto Arciniegas. Al igual como decía ayer, Humberto Arciniegas es casi que permanente invitado en nuestros programas por su capacidad de análisis. Ayer entrevisté aquí a Hugo Arias, ambos siempre son invitados permanentes en mi programa. Ayer abordamos el tema referente al anuncio hecho por el presidente Maduro en cuanto a los bonos y el no anuncio de incremento del salario. El mismo tema lo vamos a abordar con Humberto Arciniegas, que siempre ha sido un vocero, por cierto, de los trabajadores, ¿no? Humberto Arciniegas, dirigente del PSV. Bienvenido, Arciniegas, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y nuevamente por esta invitación en un momento estelar de la política venezolana. Pues. ¿Qué opinión te merece a ti, Arciniegas, el hecho de que no haya sido incrementado el salario? ¿Tiene razón Maduro o no tiene razón? Mira, desde mi punto de vista del movimiento sindical y que hemos transitado y nunca nos hemos alejado del movimiento sindical, lo que en definitiva la razón del movimiento sindical y sus dirigentes sindicales, sus organizaciones y federaciones, e independientemente de la situación del país, es solicitar los ajustes de salario correspondientes. Claro. En este caso, el 1 de mayo, que es una fecha emblemática a nivel mundial. Por cierto, yo estuve en los 100 años cuando se conmemoraron los 100 años de los sucesos de Chicago en 1986, nosotros estuvimos en 1986, por cierto, estuvo su Montilla y Revilla, nosotros estábamos como directivo del sindicato de Astinave, y hacía una analogía de esa conmemoración. O sea, ¿cuál es el papel del movimiento sindical, no solamente el venezolano, en esta fecha, sino mundial? Bueno, asumir su papel que le corresponde y en este caso, independientemente de la situación, hay que entenderlo así. Y te quiero decir algo, yo he escuchado a algunos voceros que se molestan. Porque el gobierno. Sí, o unas posiciones confusas de Fedecámara. Bueno, Fedecámara tendrá su razón, pero el movimiento sindical, libre, autónomo, con su capacidad de solicitar todas las reivindicaciones sociales, discusiones de convenciones colectivas, que los decretos de los ajustes salariales se respeten y se den, que se mejore lo que es la inclusión social. Tenemos el derecho. ¿Por qué el que se tiene que molestar? Porque el movimiento sindical o trabajadores pidan los ajustes de salario. Eso no tiene razón de ser. Esto va contra el principio constitucional que tenemos de solicitar en un momento determinado mejorar nuestra calidad de vida y nuestro salario. Es importante esta fecha porque yo asumo la responsabilidad. No estoy en estos momentos ocupando un cargo de dirección sindical, pero me considero un trabajador, un obrero, toda mi vida lo he sido. Sí. Nosotros tenemos que recomponer, hay que decirlo, ¿vale? El movimiento sindical, y yo tengo críticas al movimiento sindical nuestro y al venezolano. Nosotros, nuestra marcha combativa contra el imperio, contra las sanciones, pero el movimiento sindical debería tener una visión de la situación real. Y nosotros debemos, entonces, ante lo planteado por el presidente, bueno, hubo una bonificación. Eso también me hizo acordar del año de 1988, cuando la famosa huelga petrolera, por cierto, dirigida por Luis Chirino, que era el secretario general del SUE, que ante la bonificación en Petróleos de Venezuela de lo que se lo consideraba para la época el salario, que nos tocó, pues nosotros estábamos en el astillero venezolano, nosotros estuvimos apoyando esa huelga sobre la bonificación. Bueno, eran totalmente diferentes
podríamos decir, en el espacio y en el tiempo. Pero ante una situación que se planteó de mejorar, porque miren, la TEA era 40, soy testigo de excepción, la TEA era de 45 bolívares. Bienvenido, porque fue un ajuste de la TEA a 40 dólares, porque la tarjeta de alimentación de los trabajadores de la administración pública y pensionados era de 45 bolívares. Bienvenido. Estamos, fue aumentada en 40 dólares. Está bien, eso está muy bien. La contradicción, hay que decirlo, se dijo 20, después ajustaron a 30 dólares para el sector de jubilados del seguro social. Pero se ha debido en todo caso la planificación. Además, yo pienso, y es una posición que he mantenido siempre, que el presidente en su locución el 1 de mayo debe estar en torno, tranquilo, en Miraflores, sentado, tomando las decisiones, pues. Y que los voceros, o sea, en el movimiento sindical. Así es. La vocería, y es una crítica a nuestro movimiento sindical. Los que pueden marchar con la CTV, con la CUTV y nuestro frente sindical, que tenemos conforme una federación, una central, bueno, nosotros tenemos que ser los voceros. El movimiento sindical. Sin embargo, veíamos ese día, ejemplo, entre ellos Will Rangel, detrás del presidente Maduro, aplaudiendo ese anuncio, un anuncio popérrimo, ¿vale? O sea, por ahí anda rodando un video de hace años de Hugo Chávez criticando los años 90, los gobiernos de Venezuela, porque todo se convertía en bono. Decía Chávez que apenas un 20% constituía salario, es decir, apenas un 20% de lo que devengaba el trabajador venezolano tenía incidencia al momento de sus prestaciones sociales. Y hoy estamos peor. Peor. Pero oye, hay una serie de situaciones complejas, difíciles, que yo en un escrito que hice, un artículo, llamé Sangre, Sudor y Lágrimas, ¿no? Nosotros hemos venido del año 2018, 19, 20, 21, 22, soportando toda una reforma de estructuras en la economía venezolana, con una reforma que va más allá, mucho más de los paquetes neoliberales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y los trabajadores venezolanos y el pueblo venezolano, entendiendo lo que son las situaciones de bloqueo y sanciones, gallardamente hemos enfrentado esta situación. Aguantado el chaparro. Sangre, sudor y lágrimas. Y yo decía en aquel momento que era el momento de los ajustes de salario. Bueno, hay un primer episodio, hay un primer combate. De este 1 de mayo se logró reivindicar y subir la TEA. ¿Qué le toca al movimiento sindical ahora? Bueno, empezar a pelear desde ya de una vez. Tenemos que empezar a pelear y a decir que tiene que haber para los próximos meses un ajuste del salario mínimo y del salario real de los trabajadores. Tiene que haber, y el movimiento sindical tiene seriamente que asumir esa responsabilidad. Y yo estoy hablando del movimiento sindical, de todos los compañeros dirigentes sindicales. No estoy excluyendo a ninguna central y a ningún sindicato, independientemente de su factor político, porque el movimiento sindical siempre ha sido un factor político. Fíjate lo que dice la gente de la CUTV, que es la Central de Trabajadores, tiene que ver con el Partido Comunista, ¿no? Repudiamos el cinismo del primer mandatario cuando pide a las y los trabajadores que resistan y se sacrifiquen, pretendiendo que acepten las desmejoras anunciadas debido a las sanciones imperialistas y a la descomunal corrupción develada en PDVSA, es decir, que las y los trabajadores debemos pagar con hambre y miseria los efectos del bloqueo y el saqueo, mientras la burguesía parasitaria, así lo dice este comunicado, la burguesía parasitaria y la burocracia mafiosa se apropia de miles de millones de dólares. Ellos están exigiendo, la gente del Partido Comunista, esto me lo envió el amigo Pedro Euse. Bueno, es una posición. La CUTV están reclamando. Están reclamando, es una posición de Pedro Euse, que yo lo conozco hace muchos años, en las líderes sindicales, y ahí hay una, podríamos decir, una posición fijada de la del CUTV. Frente Sindical de la CUTV. Uh-huh. Bueno, es una posición que fija la CUTV. Ahora, ¿cuál es la posición que debemos asumir entonces? Bueno, si por un lado logramos unos ajustes, porque eso no son aumentos, tenemos que hablarlo claro, pues. No son unos aumentos en lo que tiene que ver en las TEA,
o en los bonos de guerra, bueno, desde ya, con una planificación, bueno, ¿dónde está mi ministro de Economía? ¿Vale? Díganos claramente hacia dónde va, cuál es la entrada que en estos momentos tiene petróleo de Venezuela. O sea, ¿cuántos barriles estamos refinando? Ellos están llamando ¿Cuánto le también, damos a Chevron? ellos están llamando, ¿Cuánto nos está entrando? ellos están llamando a los trabajadores a unirse exigiendo el rescate del salario. La gente de la No, CUTV. pero es que ahí, en el rescate del salario, todo el movimiento Sindical venezolano, debería estar unido. sin distinción, Así es. sin distinción, Así es. tenemos que estar unidos Así es. para lograr un objetivo que es mejorar la calidad de vida y el salario real de los trabajadores. Pero muchos opositores están callados, sindicatos me refiero, y el sindicato... ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Esto sí demuestra ser sindicalista. No, pero ¿qué es lo que pasa? Porque a lo mejor ese movimiento sindical de oposición quiere pescar en río revuelto y quiere aprovechar la situación para profundizar pero tiene que más la reclamarlo, crisis. pero tiene que reclamar, hermano. Si no, reclama entonces. Pero para profundizar más la crisis. A veces es lamentable que el movimiento sindical de la oposición, que yo lo respeto, juegue entonces a toda una serie de confrontación y de despolitización también del Sí, movimiento pero eso no existe. sindical. No existe. Hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con Humberto Arciniegas, dirigente del PSV. Esto es Punto Fijo de Opinión, a través de Falconía. No se pongan bravos, dice Humberto Arciniegas. No tienen por qué ponerse bravos vocero del gobierno en relación a que la gente pide un salario. La OIT reza que una persona que devengue $1.5 al día está en pobreza extrema. El salario en Venezuela es de $5 mensual. Hacemos el corte comercial y ya continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se parten, ya regresamos. Mi padre todo me enseñó. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseñó. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Humberto Arciniegas, dirigente del PSV. Oye, me gusta mucho la posición de la CUTV, la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, que es manejada mayoritariamente por el Partido Comunista de Venezuela, ¿no? Sí, sí, sí. Están fungiendo, Es fungiendo ellos como sindicalistas, es una- o sea, se están elevando como la voz sindical de Venezuela. Es una central que se creó
cuando en los años 60, en esos años convulsionados, el objetivo fundamental era separar de la CTV, excluirlo de la CTV. Entonces, cuando se hacen armas de izquierda venezolana, entre ellos el Partido Comunista y el MIR, sucede que se crea una central paralela a lo que fue la CTV. También está la central de los socialcristianos, que es la CGT. O sea, nosotros tendríamos 3 centrales más la central en estos momentos que tenemos nosotros. O sea, son fundamentales. Yo creo Pero fíjate que me decía ayer, anoche Humberto, me decía Hugo, Arias, yo estuve viendo que estando ellos perfectamente. donde tú fuiste también, en Suiza, Yo estuve en Ginebra. en Ginebra, estando ellos en Ginebra, no sé si era una convención o una cuestión, pero que quienes estaba de cumpleaños el presidente de la CTV, y creo que era el presidente de la CUTV, el papá de los Villegas, Cruz Villegas. Cruz Villegas, fue quien propuso, él y otro comunista, fíjate cómo se manejaban las cosas anteriormente, fue quienes propusieron, los dos comunistas, celebrar el cumpleaños en Ginebra al presidente de la CTV, por supuesto que era un adeco, pues. Imagínate cómo se manejaban las cosas. No, porque son las relaciones, yo creo que estaba hablando de Juan José del Pino. No, del Pino no. Fue anteriormente, no. Del Pino fue cuando se convocó la huelga general contra general, Pérez, claro, sí. en su segundo periodo de gobierno. Pero es que todas las diferencias, nosotros podemos tener diferencias en el movimiento sindical. O sea, nosotros tenemos un sindicato que pertenecía a Fetrafalcón. Yo estuve en la directiva de Fetrafalcón, en contratación de conflictos. Acudimos cuando estuvimos en el MAC, acudimos a las centrales, a las convenciones y a los congresos de la CTV. O sea, tú tampoco, en un momento dado, tienes que participar. Entonces, en ese momento, la CTV era la que contenía la mayor concentración de sindicatos organizados, reconocidos, y la inmensa mayoría de afiliados en el movimiento sindical. Pero esto es parte de una dinámica. Y vaya, a lo mejor, esto es lo que acaba de acontecer. Despierte a nuestros compañeros dirigentes sindicales. Y nosotros, después de todo esto, lo que acaba de pasar, bueno, salgamos ahora con la propuesta. Vamos a salir con la propuesta que en los próximos meses tengamos el ajuste salarial. Porque el presidente ha dicho, bueno, vienen unos próximos meses donde va a mejorar la economía, donde va a entrar un dinero, y yo creo que es fundamental. ¿Sí? Lo planteado por Fedecámara, ayer yo veía al expresidente de Fedecámara en un programa donde se le notaba preocupado porque hay una producción, no hay poder adquisitivo, no hay salario real. Dice, bueno, es que la situación, entiende que la situación del gobierno no tiene todas las consideraciones, pero también tenemos cómo reactivamos el aparato productivo si yo tengo en los inventarios, en los anaqueles están full. Porque el salario de los trabajadores no tiene capacidad para comprar, para adquirir. Claro. Pues. Entonces, es una situación sumamente difícil. Paraliza la economía, definitivamente. No, entonces, ante esto, si nosotros con los convenimientos con Chevron logramos aumentar una producción medianamente a corto plazo, y tenemos que ir a la reconversión de algunas empresas que son del Estado, que no puede estar en manos del Estado porque son empresas que no producen y dan pérdidas. Bueno, parte de ese dinero, con toda la capacidad que se tiene que tener de tener una capacidad en la economía de hacer una distribución justa, en este momento el sistema financiero mundial de los Estados Unidos ha tenido grandes pérdidas. Sí. Grandes pérdidas. Y los norteamericanos y el mundo financiero norteamericano, independientemente, su dólar no pierde valor. Sí, Alcinea, pero volviendo al caso, es que la gente de la CUTV lo ha dicho, o sea, no solamente son las sanciones con las cuales se ampara el gobierno, ha hablado de la olla de corrupción que se destapó recientemente. O sea, yo también me he hecho esa pregunta. Ajá, no hay dólares, no hay plata para subir, pero ¿por qué se han robado miles de millones de dólares? Hay sanciones, ajá, está bien. Y la economía está paralizada, pero se robaron millones de dólares según la olla de corrupción que salió recientemente. O sea, que la cuestión no es tan como la pintan. Bueno, lo que pasa es que parte de esa discusión que se tiene que dar, todo proviene de qué. O sea, al final se hacen todas las investigaciones,
se detectan entonces que todo ese producto, todos esos barriles petroleros que se estaban entregando o que se entregaron, pudiéramos decir sin fiadores, que se entregaron inmediatamente para después ser pagados porque había sanciones, porque el broker que tú le entregabas le decía a PDVSA, mira, no te puedo, hasta que no llegue el buque con los barriles no te puedo cancelar. Bueno, pero es que no hubo un control de parte de nosotros. ¿Ah? Bueno, ya esa situación que está siendo investigada y hay unos cuantos, podríamos decir, personas que tienen ya sus juicios correspondientes, bueno, ya eso, entendemos que ya eso está siendo saneado. Entonces, partamos de ahora con los convenimientos con Chevron y con otros convenimientos que se pueden hacer, que de la entrada de un dinero por el concepto petrolero, que por cierto, yo sigo diciendo y sigo expresando que Venezuela es un país petrolero, que no le busquemos las cuatro patas del gato, queriendo explicar que nosotros vamos a ser un país petrolero. Nuestra fuente principal Es el petróleo. de nuestra riqueza y los ingresos va a seguir siendo el petróleo, porque es la energía del mundo. Bueno, a partir de ahora, con estos ajustes que se dieron en la TEA y en la TEA para los trabajadores de administración pública y jubilados, y lo que tiene que ver con la guerra económica, bueno, vamos al movimiento sindical, vamos a solicitar. No podríamos decir, porque eso se discutió mucho en los años 80, 90, principios del 2000, de lo que es una indexación salarial. No, vamos a solicitar todas las posibilidades, con números en la mano. Mira, porque tú me das mi ingreso, tienes mi egreso, tenemos esto, reacomodamos todo lo que tiene que hacer la burocracia. Yo no puedo seguir al Estado en estas circunstancias, donde tiene más de 5 millones de pensionados. Tiene más de 5 millones de pensionados. Tiene que haber en lo que es la economía, un reacomodo de la economía y hacerle un juicio serio y una contraloría para que ese dinero, para que nosotros dentro de 2 meses, 3 meses, el presidente diga, mira, nosotros tenemos, como decía Chávez, le decía a Ramírez, el colchón de las empresas que producían. Inmediatamente el presidente Chávez sacaba el, mira, vamos a colocar aquí, esto aquí, esto allá. Nosotros deberíamos tener un colchón para que en los próximos meses nosotros podamos tener un ajuste del salario mínimo. Y el salario real es escala. Sí, pero mira, pero a mí me da la impresión, ya voy a leer una información aquí del ministro del Trabajo, me da la impresión de que el gobierno se está tomando poco en serio lo relación a lo relativo al aumento salarial. El 1 de mayo el presidente Maduro hizo un anuncio, 40 y 20%, 40 dólares y 20 dólares. 30. No, 40 y 20, así hizo el anuncio. Al Sí, día siguiente una corrección. Sí, no, pues, pero es 40 y 30. Sí, no, pero porque se puso en ese momento la canción de José. Ok, pero hubo moda, una, ¿no? Significa que se estaba improvisando en eso. Significa que se improvisó en eso. No se está tomando en serio la cuestión de los trabajadores. Lo hicieron como que vamos a salir del paso. Pero fíjate lo que dice el ministro. El ministro de Trabajo de Venezuela, Francisco Torrealba, informó que no habrá anuncios en los próximos días del aumento del salario mínimo. En ese sentido, acotó que este jueves 4 de mayo, es decir, hoy jueves, se realizó una reunión para hablar de la metodología para establecer el monto del salario mínimo en el país. O sea que ahora es cuando van a tratar de establecer el salario mínimo, cosa que han debido hacer en estos días. Sí, significa que el gobierno está entre la espada y la pared. No sé de dónde saldrá la presión, porque yo veía por allí algo que está corriendo en las redes sociales del colega periodista Vladimir Villegas, por cierto, diciendo que aparentemente esos dirigentes, esos voceros, me imagino que en entrevista está Will Rangel, esos voceros sindicales, entre comillas, del chavismo, le dijeron a Maduro que no le subiera, que no incrementara el salario. No. Eso lo dijo el periodista Vladimir Villegas. Entonces, el gobierno como que se está tomando un poco en serio esto. Ahora yo digo, ¿qué pasaría si el trabajador venezolano realmente sale a las calles y está en todo su derecho, y no hace falta que lo establezca ninguna constitución, a reclamar sus derechos? ¿Qué pasaría si el trabajador venezolano se pone bravo? No, pero es que está molesto. Sí, pero no lo demuestra. No lo demuestra porque no exige. No, sí exige. El trabajador venezolano exige. Exigimos. Pero muy pasivamente. Bueno, pero hay unos métodos y hay una dialéctica de la historia donde se están dando los acontecimientos, y esto es todo un proceso. Ahora, lo que tú me acabas de decir, lo que yo no había leído, por cierto, cuando yo estuve en Ginebra,
un congreso sobre la gente de mar, precisamente fue Francisco Torrealba. Él era dirigente sindical. Yo te voy a decir algo. Esa posición del ministro Torrealba ratifica lo que yo estoy, sin haberlo, es que el gobierno, el Estado, el ministro, el movimiento sindical, todos los movimientos, todos los trabajadores, le estamos diciendo, estamos pidiéndole al gobierno el ajuste del salario, pero no solamente es el mínimo, porque es parte también de a veces de desconocimiento. No, el problema no es el salario mínimo. Cuando se sube el salario mínimo, se mueven las escalas. Como decía Hugo Araya, que eso es una referencia y nada más. No, es una referencia, Claro. porque tú tienes que subir las escalas de Así todas es. las convenciones colectivas Así es. y de todos los grados de administración pública. Respetar las convenciones colectivas, que ese es otro detalle. Pero mira, yo te voy a decir algo, el presidente a lo mejor no sabe. Cuando habla de las cajas de ahorro, que aquí hay cajas de ahorro que hace más de 2 años no le dan los aportes, chicos. Ni le descuentan al trabajador lo que le correspondía, su 10% para que le colocaran el 100%. Porque ahora esa nómina está centralizada por la UNAPRE en Caracas. Vaya detalle, vaya detalle. Hay una serie de beneficios dentro de las convenciones colectivas que no se han venido cumpliendo Así es. y que no se cumplen. Así que no se cumple. Bien, hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con Humberto Arciniegas, dirigente del PSV. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a 8 kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estoy conversando con Humberto Arciniegas, dirigente del PSV. Estamos tocando lo relacionado con el salario en Venezuela, que está bastante por debajo. Ahora, ayer lo tocaba también con Hugo Arias, y tú hablabas, Hugo también estuvo en Ginebra en varias oportunidades, creo, y tú también, Arciniegas. La OIT, chico, que recientemente incluso ha estado sesionando acá en Venezuela, y que la OIT está conformada por el sector empresarial, es decir, los Trabajadores y el los gobierno. trabajadores y La los tripartita. gobiernos, pues la llamada tripartita. Ya que, y el trabajador venezolano, y tú tienes que reconocer eso, que el trabajador venezolano está indefenso.
los voceros sindicales son voceros propatronales, en lugar de defender al trabajador, defienden al patrono. Pero la OIT debiera meter sus narices acá en Venezuela, sus manos en Venezuela y tratar de, oye, de hacer que el trabajador venezolano tome un respiro, ¿vale? No, yo particularmente creo que la OIT aquí perdió seriedad. No le veo la seriedad con la cual yo la veía anteriormente. Me decía Hugo Arias que de repente que los procesos son lentos y tal vez más adelante haya algo definitivo por parte de la OIT, pero yo no veo que la OIT esté haciendo algo por el trabajador venezolano. No sé qué dices tú al respecto. No, pero es que la Organización Internacional del Trabajo tiene un parámetro de ejecución y acciones que tiene que tomar. Y la OIT no es vinculante, en este caso, con nuestra Constitución. En todo caso, es un organismo multilateral. ¿Y para qué existe entonces? ¿Y para qué Venezuela es parte de la OIT? ¿Y para qué Venezuela ha No, y firmado el convenio? mundo, pero Sí, claro. no, mira, es parte para analizar todas las situaciones del movimiento sindical, de cómo está la calidad de los trabajadores, de las convenciones colectivas. O sea, es parte donde ese conglomerado de la Organización Internacional del Trabajo se reúne, pues. Y en las conferencias, donde es el tripartismo, bueno, ¿cómo podemos enfrentar la crisis de la pobreza, la crisis de la hambruna, cómo se deben de respetar los convenios internacionales de la OIT, el derecho a la sindicalización, el derecho a las convenciones colectivas, el derecho a la creación de organizaciones sindicales. Entonces, si nosotros podemos decir entonces que la OIT forma parte del tripartismo, y en este caso no hay imposición en ninguna parte del mundo donde la OIT le diga al gobierno alguno, mira, tú tienes que tomar esta decisión. Aquí hay casos no solamente en Venezuela, que han sucedido con despidos de trabajadores, con desmejoras de las convenciones colectivas, de los logros constitucionales sobre lo que tiene que ver, logros de reivindicaciones sobre el sector de los trabajadores, y la OIT lo que recibe son las denuncias, los reclamos, y hace sugerencia a los estados. Okay, pero entonces, ¿cuál es el papel de la OIT entonces? Es un papel conciliador de los sectores del tripartismo. Eso es el papel de la OIT, pues, donde se reúnen y donde se discuten las políticas, podríamos decir, de los trabajadores, del sector empresarial y del gobierno. Pero ¿qué toca ahora con esta mesa que se ha dado, que ha venido la OIT al país, donde se ha sentado, donde se ha recompuesto toda una mesa del tripartismo? Bueno, habrá hecho sus recomendaciones, las cuales no las conocemos, se las habrá hecho llegar al gobierno. Bueno, parte de todas esas recomendaciones le toca, al que le toca jugar el papel fundamental del ajuste, de luchar por las reivindicaciones, de los ajustes de sueldo y salario, es precisamente a nuestro movimiento sindical. No es nuestro movimiento sindical. Porque una posición es la posición que mantiene el gobierno. Yo vengo diciendo desde hace años que el movimiento sindical en Venezuela fue asesinado. En Venezuela no existe movimiento sindical. No, sí existe. El sindicalismo en Venezuela lo mataron. No, sí existe. Exceptuando a la gente de la CUTV que están en este momento. Sí existe. El movimiento sindical está en la organización. Pero está de rodillas. Lo que necesitamos es el despertar. Necesitamos ese movimiento sindical. Sin sindicalismo no hay democracia. No hay democracia. No, pero es que ahí están las organizaciones sindicales. Necesitamos despertar el movimiento sindical. Compañeros y dirigentes sindicales que de estas luchas, que asumen como secretario general, que asumen como una secretaría en las directivas, en las distintas directivas de los sindicatos. Bueno, ¿cuál es el papel? ¿Para qué soy dirigente sindical? Bueno, mi papel que en donde fui electo por los trabajadores es para la lucha y la defensa de mis conquistas, de mis logros, de mis reivindicaciones, de mi derecho como trabajadora en la empresa, tanto el sector público como el sector privado. Y yo quiero decir algo. El salario mínimo del sector privado, si usted le pone, calcula $120 mensuales. Con creces. Sí, supera con creces, pero ¿cuánto es? $4 también. 4 por 30 da 120. O sea, también
tiene un salario mucho mayor, pero cuando uno va al diario uno dice, Claro. también no satisface, Está por debajo del de la vida estándar de la venezolana. calidad de vida, además de los procesos de inflación que hemos sufrido, a pesar de que hay la diferente, además de que ese sector trabajadores del sector empresarial le llegan los bonos, algunas ayudas, pero en líneas generales, yo viendo a Cusano, viendo ese tripartismo, creo que en los próximos meses, seriamente, con unos ahorros que se pueden hacer. Incluso yo he visto pública, preocupación por parte de Fedecámara, he visto preocupación en algunos voceros de Fedecámara porque se rescate el salario del venezolano. Claro, pero entonces ahora hubo. Precisamente a ellos les conviene, porque mientras mayor claro. poder adquisitivo, ellos pueden vender sus productos. Claro, pero ahora hubo o servicios. el ajuste de la TEA. Yo tengo una apreciación personal. Y siempre lo había comentado con algunos sectores. No puede ser que la TEA del sector de la administración pública esté en 45 bolívares. Yo creo que unas cosas que al presidente o le dijeron a alguien, le digo, mire, pero es que esta TEA está en 45. Y él mismo se, ¿cómo va a ser? Que a veces que las cosas como que se ocultan, como que no se dicen. ¿Sí? Por eso es la decisión de haber aumentado la TEA. Pero ya el aumento del bono de guerra. Los ajustes, son ajustes, los ajustes para lo que tiene que ver con la tarjeta de alimentación. Pero bueno, y entonces, ¿dónde va a estar el ajuste del salario mínimo? Y además el ajuste en lo que tiene que ver en todas las escalas de todas las convenciones colectivas para el Estado venezolano. Entonces, es un grueso monto. A lo mejor, si usted no me llega a aumentar 10, 15 dólares, eso repercute en todas las convenciones colectivas. Eso repercute en las escalas. Yo desde ahora, con esa propuesta que está haciendo el ministro Torrialba, bueno, hermano, y el movimiento sindical, bueno, como yo te decía, viene sin conocer eso, ¿no? Pidiendo ajustes de una vez en estos próximos 2 meses, que se dé un ajuste al salario mínimo que va a repercutir en los pensionados. Ayer le hacía la pregunta a Hugo Arias. Recientemente la ministra de Educación, Yelice Centella, dijo que el gobierno no iba a firmar la contratación colectiva de los docentes de Venezuela porque el gobierno no está en capacidad de cumplir, pero no van a incumplir como lo han hecho otras veces. ¿Cómo interpretas todo eso? Porque realmente una de las cosas que pasa en Venezuela es que no se respetan las convenciones colectivas por parte del gobierno. Es lo que te voy a decir algo. Hay una posición fijada en un momento determinado por la ministra o un vocero sobre el cumplimiento de una convención colectiva. ¿Qué es lo que tiene que hacer el movimiento sindical? Bueno, tomar las acciones correspondientes para que se cumpla y se discute esa convención colectiva. Porque organizadamente es el movimiento sindical con sus trabajadores. Importante lo que decir, discusión y que se cumpla. Y que se cumpla. Porque a veces vienen a la mesa de discusión solamente voceros sindicales afectos al gobierno. Claro, los que no van, no los invitan. Pudiéramos decir que las crisis a veces son cíclicas. Con Pérez, con el presidente Lucinchi, con el presidente Caldera. Bueno, hubieron situaciones en un momento determinado donde no se discutían las convenciones colectivas. Y salieron las célebres bonificaciones. Bueno, pero una cosa es lo que tú me estás proponiendo y otra cosa es que el movimiento sindical de los trabajadores digan, bueno, vamos a definitivamente a lograr, a ver, tú tienes que demostrarme a mí. Podríamos decir, todos los proyectos de convención colectiva van a Cordiplan. Cordiplan tú tienes que discutir. Pero mira, esta empresa puedo tanto, el gobierno tiene que decir, mire, puedo de esto, por esto y por esto y por esto, tengo este dinero para esto. O sea, es parte de una... Ahora, es parte ¿tú de no crees que una si Maduro discusión? tuviera 4 dedos de frente o fuera un hombre medianamente inteligente, yo siendo presidente digo, caramba, vamos a fijar el salario a través de comerantes, a través de la tripartita, los empresarios o empleadores, el sector de los trabajadores a través de las federaciones sindicales, y el gobierno, y yo me lavo las manos, porque independientemente del resultado que sea, yo me lavo las manos. Pero es que asumió, y yo creo que cuando él se enteró de lo de la TEA, yo digo, no, yo tengo que ajustar primero la TEA, y es verdad, entonces ajusta la TEA,
¿Y qué le toca al movimiento sindical? Bueno, empezar a luchar desde ahora por los ajustes de salario. Porque tú no puedes seguir manteniendo con esta situación un salario mínimo que son 5 dólares, depende cómo suba. Claro, se van a ajustar. Y vas a tener unos salarios estancados en la administración pública y en el sector privado, porque no has discutido una escala de salario. Pero es parte del debate, es parte del papel que tienen que jugar las federaciones. Nosotros tenemos una federación, bueno, el compañero Wirrangel tiene que pedir inmediatamente a la CTV, la CUTV. Pero no va a pedir, no Sí, va a pedir. bueno, pero no va a ese- pedir. pero O sea, bueno, que tú conoces, lo conoces al Pero personaje. bueno, pero tiene que solicitar, así si el ministro Torreal, que lo conozco, está solicitando que van a revisar No, lo más pronto van posible. a revisar porque lo tienen aquí. Pero bueno, pero es parte del debate, es parte de confrontación, es parte de la lucha. Bueno, bienvenido sea que el gobierno acaba de asumir una posición de revisar de manera urgente, de emergencia, lo que tiene que ver no solamente con el salario mínimo, sino con todas las tablas y las comisiones colectivas de la administración. Sí. Hacemos de la el corte administración y venimos ya con nuestro último segmento, pero quisiera en el próximo tema tocar lo referente a la indexación. ¿Qué es la indexación? Y realmente el gobierno cumple con la indexación, porque el día del 1 de mayo, cuando Maduro hizo el anuncio, no, la indexación va de por medio. Realmente, ¿qué es la indexación? Y realmente el gobierno ha cumplido y cumplirá la indexación. Hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando en nuestro último segmento con Humberto Arciniegas, dirigente del PSV. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. La amistad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con Humberto Arciniegas, dirigente del PSV. Dejaba pendiente entonces Arciniegas lo referente a la indexación. ¿Qué es la indexación? Y el gobierno realmente cumple con la indexación, porque el día que el 1 de mayo, cuando Maduro prometió eso, que luego fue corregido al día siguiente por el ministro del Trabajo, hablaba de que de por medio va la indexación. ¿Qué es la indexación? ¿Y el gobierno realmente cumple con la indexación? La indexación es porque nosotros tenemos anclado el bolívar al dólar. Y a medida que se produzca un aumento. O sea, que el sueldo debe ser, dólar, o sea, que los beneficios deben ser en dólares, es lo que quiere decir la indexación. No, en bolívares. Sí, pero me refiero Pero equivalente al dólar actual. equivalente al dólar que tiene Claro. el Banco Central. Sí, sí, claro. Ahora, eso, lo que es la indexación en los años 80 y 90, que tuvimos oportunidad, por cierto, de acompañar a
a la causa R, que era un movimiento sindical, por cierto, estaba Pablo, Aristóbulo y Andrés, y al Partido Comunista, por cierto. El Partido Comunista fue el iniciador donde se llevó al extinto Congreso la escala móvil de salario, que es parecido a lo que se llama el Ayer habló Hugo salarial. sobre eso, Guares, Sí. por cierto, sobre Y se dio un el debate, móvil de salarios. y se da un debate en las diferentes centrales para aplicar una ley de escala móvil de salario a medida los ajustes que se tienen que dar en los salarios, a medida como el comportamiento de la inflación. Lo que cuando el presidente dijo va a estar fijado a la tasa del bono de guerra y de la tarjeta de alimentación al dólar, quiere decir que hay un indicativo que tiene relación de una indexación con respecto al dólar. Si el bolívar está en estos momentos, se cotiza en el Banco Central en 24.65 y mañana está en 25, bueno, ese bono Tiene que de llegar a guerra 25. tiene que 25 ser por dólar. cancelado, igual que la tarjeta de alimentación en 25. Pero esperemos que cumplan, ¿no? No. Creo que está claro. Esperemos que cumplan, porque No, recuerda que no, una no, vez se dijo que el salario sería fijado de acuerdo al petro, y nunca se cumplió eso. No, yo te voy a decir algo. Bueno, parte de algunos de esos errores que se cometen, que te quiero decir, es que cuando a veces, pienso yo, que le improvisarán al presidente, le dirán, mira, esto está anclado al petro, pues el petro tiene un valor que era incumplible, que no se podía cumplir, que no había oportunidad, que no teníamos acceso, que no tenemos la capacidad de esos ingresos. Bueno, realmente, y yo lo que aspiro, es que después de todo lo acontecido, después de estos ajustes en lo que fue en la tarjeta de alimentación, lo que fue el bono de guerra, venga todo un ajuste de lo que tiene que ver en el salario mínimo y todas las escalas de todas las convenciones colectivas que tienen los trabajadores del Estado. Y esto va a mejorar, debe mejorar potencialmente la economía, va a mejorar el poder adquisitivo, va a lograr paulatinamente una recuperación económica y pues esto va por un lado. Y donde Fedecámara está ganado a ello. Pero por otro lado, todo lo que ha sido el programa de gobierno, de reforma o el paquete de medidas económicas que se ha llevado adelante, bueno, se tiene que ir cumpliendo, porque estamos en presencia de unas reformas económicas, de un paquete muy fuerte, sangre, sudor y lágrimas, como yo le decía en mi escrito. Bueno, pero si nosotros hemos venido soportando desde hace 4 años toda esta medida económica, el pueblo venezolano y los trabajadores, los pensionados jubilados, bueno, es hora de que nosotros, como decimos en criollo, le veamos el queso a la tostada a ese programa económico. O sea, porque el sacrificio para los trabajadores solamente. Claro. No puede ser, no, es que viene Claro, esa es la realidad del país. Pero viene la contradicción de clase, lo que ha dicho Mar, la contradicción de clase entre el Estado, en un momento determinado, entre el sector empresarial y los trabajadores. Porque nosotros los trabajadores no Que podemos. son los que llevan la peor parte. Pues somos los que llevamos la peor Claro, parte. los más débiles. En un sentido figurado, los más débiles, pero no los más débiles. Porque los trabajadores, el movimiento sindical, Sí, pero, ante el no. Estado y ante la empresa y el Estado no. aplastan, le ponen el pie en el cogote y lo pero aplastan. depende cómo el comportamiento de los dirigentes Claro. y de los trabajadores. Así es. O sea, una cosa es tú querer hacerlo y depende de la visión del Estado. Si una visión amplia, que se respeten los derechos de los trabajadores. Por cierto, yo siendo el presidente Nicolás Maduro, y lo quiero decir aquí hay unos cuantos dirigentes sindicales que están presos. ¿Por qué no se aprovechó una solicitud de estos compañeros dirigentes sindicales? Mira, vamos a revisar estos casos y vamos a dar un indulto. Y hubo un silencio, ¿no? Un silencio sindical en relación a esa situación. Con una visión, que hay unos cuantos compañeros sindicales que han tenido unos procesos. Bueno, pero vamos a ver hasta dónde y vámonos. Oye, si se le da un indulto a un político. Bueno, si Guaidó anda suelto, chicos, si se fue, con todo esto que pasó en el país. Bueno, el movimiento sindical, presidente y los diputados del movimiento sindical en la Asamblea Nacional, bueno, vamos a llevar
podemos decir, un decreto para solicitar, o vamos a solicitarle al presidente vía constitucional, unos compañeros del movimiento sindical que tienen un proceso, que están detenidos. O sea, pero tú tienes que, en estos momentos, en una situación donde tú tienes que ser muy amplio sobre la situación, sobre los derechos. Sí. Y yo te voy a, y quiero decir algo. En el país también hay un vencimiento de las elecciones sindicales. Sí. En todo De caso, muchos sí. sindicatos y federaciones. Sí, Y también yo creo que el movimiento sindical le sale renovar Sí, urgentemente. en todo caso, Arciniegas, el movimiento sindical venezolano, los voceros sindicales venezolanos, los sindicalistas venezolanos tienen que ponerse los pantalones en este momento. O sea, 1886, Chicago, Venezuela, o sea, Venezuela, los trabajadores venezolanos actualmente tienen una oportunidad como la de Chicago, de salir, de darse a conocer en el mundo entero un movimiento sindical fuerte, que logre rescatar el salario en Venezuela que está sepultado. Así que estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Mira, bueno, no, yo aspiro que en los próximos meses, lo más pronto posible, se dé todo lo que tiene que ver con los ajustes, se revise lo que es el salario mínimo, pero de igual manera se revise todo lo que tiene que ver con todas las comisiones colectivas, de todas las escalas, de los grados de la administración pública. Esto le va a permitir sustancialmente mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Y por otro lado, recuperar parte de la economía. No es una situación fácil y así un llamado al movimiento sindical. Tiene un papel del movimiento sindical. Así. No es un papel ni del Estado ni del sector empresarial. A Le ponerse los toca al pantalones. movimiento sindical asumir con constancia, con lucha, con vocación, la defensa de los trabajadores. Así, bien, gracias a Humberto Arciniegas, Gracias a ti. dirigente del PSV. A ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 a las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconi. Buenas noches, un abrazo hasta mañana y Dios les bendiga.